En esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, un tema que lo he titulado Administradores de una vida. Administradores de una vida. Pero vamos a orar primero. Padre, te ruego que el Espíritu Santo en esta noche nos esté hablando, que una mayor porción de tu palabra sea el incremento en nuestras vidas en esta noche. Que esta noche sea tu Espíritu Santo corriendo velos y dándonos el entendimiento de todo lo que tú quieres darnos en esta noche como casa, Señor. Padre, oramos por aquel que ha venido afligido, que ha venido triste, que ha venido con preocupaciones. Oramos por ellos, pero declaramos de que tú estás al control de todas las cosas. Declaramos que si nos ocupamos de ti, tú te ocupas de lo nuestro. Y nada escapa de tu cuidado, Señor. Tu palabra dice que no se ha dormido el que guarda a Israel, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Y tu palabra es vigente, Señor, tú eres eterno y nada ha cambiado en nuestros días, Padre. Por eso anhelamos en esta noche una palabra de vida, una palabra, Señor, que nos haga llevar más a lo eterno que lo temporal y poder entender cada vez más los misterios de tu reino, Padre. En el nombre de Jesús te los pedimos. Amén y amén. El título de este mensaje dice Administradores de una vida. Entiendo que Dios es el dador de la vida. Él le ha dado a usted y me ha dado a mí una vida para administrar. Nos ha dado una vida biológica y nos ha dado un espíritu con el cual nos relacionamos con Él. Por lo tanto, somos seres espirituales. Pero es importante entender que la vida no nos pertenece, sino que nosotros somos administradores de esa vida. El Salmo 139, verso 4 dice que todas las cosas que van a suceder en nuestras vidas ya están escritas. Y también dice que no va a faltar ninguna de ellas. Dios predestinó una vida para nosotros y nos dio a administrarla. Y yo creo que usted ya tiene claro un concepto de qué es administrar una cosa. No es ser dueño, sino es cuando se te da algo administrar. Y el problema que tenemos los seres humanos, que cada día somos desafiados a administrar esa vida bajo nuestra sabiduría humana. Cada día somos tentados a querer dirigir esa vida de acuerdo a lo que a nosotros nos parece, de acuerdo a nuestra voluntad, inclusive de acuerdo a nuestros sentimientos. Pero la Biblia dice de que es el dador de la vida y que Él nos ha creado bajo un propósito eterno y cada uno de ustedes y yo mismo tenemos una asignación dentro de ese propósito eterno. Entonces, para ser buenos administradores de la vida que Dios nos ha dado, debemos de conocer a Dios, conocer su corazón, conocer lo que Él aprueba, lo que Él no aprueba, conocer los misterios que Él declaró en su palabra y que está dispuesto a revelársela a su pueblo. Yo quiero compartir con ustedes el Salmo 1 en esta noche, porque este Salmo nos da varios indicios, enseñanzas de cómo administrar esa vida que Dios nos ha dado a nosotros. Así que acompáñenme por favor el Salmo 1, vamos a leerlo completo. Son simplemente 6 versículos. Este pasó, está de paro hoy no funciona se bloqueó, se le puso loco. Bueno, dice aquí, bienaventurado el varón. Pero vamos a poner un freno acá. Porque esta expresión de varón es una expresión representativa del género humano. Cuando aquí decimos varón, también es apropiado decir mujer. También es apropiado decir niño, niña. También es apropiado decir persona. Entonces podríamos decir tranquilamente, bienaventurado la mujer
Bienaventurado el joven, bienaventurado la persona que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bien, voy más rápido. El Salmo 1. Ahí está. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vamos al verso 3. Dice, será la consecuencia de una persona que se deleita en la palabra de Dios, dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Verso 4 dice, no así los malos. Acá ya marca una diferencia. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Verso 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo es una de las porciones bíblicas más leídas, más enseñadas y de mayor riqueza en la palabra de Dios. Por eso lo elegí, porque creo que es representativo y de una enseñanza magistral de cómo debe ser la vida del ser humano. Aquí este salmo hace un contraste entre la vida del justo y la vida del impío, y también señala el fin de cada uno de ellos. Y el verso 1, vamos a solamente analizar los primeros 3 versos, comienza diciendo así: bienaventurado el varón, la mujer, la persona, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando estudiaba este salmo, comencé estudiando la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado, si yo le preguntara y me preguntara a mí mismo, sabemos que es 3 veces feliz, que es una persona dichosa, una persona completa, sumamente feliz, y todo eso está bien y es así. Pero estuve indagando un poquito más en esta palabra bienaventurado, porque esta palabra está varias veces nombrada en diferentes historias bíblicas. Es más, en el Sermón del Monte, repetidamente el Señor dice bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Y saben que en el hebreo me encantó y me ayudó a entender un poquito más esta palabra bienaventurado, porque en el hebreo significa lograr una plenitud de satisfacción en el alma. Una persona bienaventurada es aquella que tiene una plenitud, una satisfacción en su alma, en su vida. Es una persona que tiene una completa paz y se siente satisfecha. Por lo contrario, una persona insatisfecha es una persona que tiene algunas cosas que todavía no ha logrado conciliar en su ser interior. Por ejemplo, una persona que está en depresión es una persona que no está completa, que no tiene hay una insatisfacción en ella que lo lleva a la depresión. Una persona que quiere quitarse la vida, una persona que anda enojada todo el día, una persona que anda ansiosa todo el día, como yo, es porque hay insatisfacción. Todos deseamos ser felices, todos buscamos ser felices cada día. Yo creo que ninguno se levanta a la mañana pensando, hoy quiero ser un infeliz. No, todo lo contrario, todos los días nos levantamos y hacemos cosas y llevamos acciones para ser feliz. Y aquí este salmo encierra una gran verdad para poder llegar a esa plenitud
a esa satisfacción que deseamos como seres humanos. ¿Y por qué anhelamos y necesitamos ser bienaventurados? Porque vivimos en un mundo caído. Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Dice, en el mundo, o sea, todo lo que nos rodea, todo lo que vivimos todos los días y lo que vamos a vivir, dice, van a haber aflicciones, van a tener aflicciones. Pero confíen, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Entonces usted y yo, alguna o varias veces, vamos a atravesar situaciones adversas, situaciones tristes, algunas situaciones devastadoras. Por eso es que el consejo de la palabra en esta vida que nos toca administrar es para saber qué hacer en esos momentos, saber qué actuar cuando viene la tormenta, cuando vienen estas situaciones difíciles. Porque el Señor ha dicho que Él nos va a librar de esta situación. Dice que Él va a orar para que tengamos fe, como le dijo a Pedro. Pero las situaciones las vamos a tener que atravesar. ¿Recuerdan esa enseñanza de Jesús con respecto a las personas que construyó sobre la arena y la que construyó sobre la roca? Porque dice, van a venir vientos, van a venir tempestades, y el que no tenga raíces firmes, el que no esté sobre la roca, va a ser abatido y será su ruina, dice la palabra. Entonces, el consejo de la palabra de Dios es para eso, para que no nos alcance la ruina, para que podamos estar de pie, para que sepamos cómo defendernos, cómo actuar, cómo atravesar procesos y poder llegar a esa plenitud y entender esa plenitud. ¿Saben qué, hermanos? El único que puede garantizarnos esa plenitud es Dios. Es el único, porque Él lo sabe todo, porque Él nos creó, porque Él nos diseñó y porque Él sabe de nuestras debilidades. Esta satisfacción, esta plenitud de que estoy hablando, esta bienaventuranza en mi ser interior, depende mucho de mi relación con Dios a través de Cristo. Dice la palabra que el Señor marcó un camino nuevo, es el único mediador entre Dios y nosotros, es Él, Jesucristo. Él nos puede garantizar esta satisfacción, esta plenitud. Y aquí en el verso 1, que comenzamos a leer, el salmista nombra 3 acciones, que podríamos decirle acciones, que son como una secuencia descendente, que lleva al hombre a la muerte. Él señala de que el hombre comienza escuchando a los impíos, luego se detiene en el camino de los pecadores para andar con ellos y finalmente se sienta con los burladores. Una secuencia descendente que lleva al hombre a un camino de muerte. Comienza diciendo, bienaventurado el hombre, la mujer que no anduvo en consejos de malos. ¿Qué es lo que es esto? Las malas juntas. Las malas juntas que te dan malos consejos. Usted y yo, ¿cuántas veces hemos visto gente echarse a perder por las malas juntas? Hay un dicho en el mundo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y muchas veces nosotros tenemos que ser, como dice la palabra, mansos como paloma, pero astuto como serpiente, para saber con quién nos relacionamos, para saber con quién se relacionan nuestros hijos, para saber quién sentamos a nuestra mesa. Muchas veces yo me he encontrado con personas a las cuales aconsejo y me dicen, le digo, ¿por qué pasas tanto tiempo con esta persona? ¿Qué te lleva a estar tanto tiempo con él? Pero pastor dice, no son malas personas, son buenas personas. Yo no te discuto eso, lo que te estoy discutiendo es que no son del Señor. Ellos no tienen como prioridad el reino. Tarde o temprano te van a arrastrar a su naturaleza. Porque nosotros nadamos en contra de esa naturaleza, de ese mundo caído. Pero ellos fluyen en lo que no es del Señor. Las malas juntas, ¿a dónde nos pueden llevar? Dice la Biblia que el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Hace unos miércoles atrás estábamos cerrando aquí el templo y nos íbamos con Claudia y apareció un joven con un hombre mayor buscando ayuda espiritual para una mujer que
estaba en depresión y ya había entrado en esa etapa de tendencia de suicida, ¿no? Un hombre de 60 y pico de años. Y me contó así, en flashes, la historia de su vida. Un empresario textil, de mucho dinero, más de 200 empleados en diferentes provincias de Córdoba. A los 55 años se compró una casa en la zona de Unquillo, porque él vivía en el centro, quería un lugar más aireado. Pero el problema es que en esa zona comenzó a ir a un bar y a relacionarse con esas personas que yo ya alcanzó a divisarla, no sé si usted le divisó. ¿Viste que usted va a un bar unas veces a las 8 de la mañana y hay un grupito de hombres? Vos vas a las 12 del mediodía, están ahí. Vas a las 3 de la tarde, están ahí. Vos pensás, ¿de qué viven estos tipos? Pero están ahí, son frecuentes de esos lugares. Este hombre comenzó a relacionarse con estos hombres que eran prestamistas de plata y lo llevaron al juego, lo llevaron al casino. En 5 años este hombre, para hacerla corta, perdió todo. Cuando él vino acá a pedir ayuda, estaba comenzando de nuevo, a los 62 años, comenzando de nuevo porque no le quedó nada. ¿Qué lo llevó a esa condición? Las malas juntas, los malos consejos. Por eso usted y yo somos bienaventurados si no estamos con esa gente. La palabra de Dios es clara. La segunda escalera descendente dice, bienaventurado el hombre y la mujer que no anda en caminos de pecadores. Dice el apóstol Pablo, esta era nuestra condición antes, no volvamos a esto. Por eso es importante cada tanto meditar en nuestros caminos y ver si estamos transitando bien, si no andamos en esos caminos. Dice el Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso siempre nosotros, usted y yo, necesitamos una relación continua de dependencia con el Espíritu Santo, porque la perspectiva correcta siempre la va a tener Dios. Y Él nos va a mostrar lo que está bien y lo que está mal. A veces nosotros nos movemos en círculos con personas que son buenas personas, pero allá afuera no son todas buenas personas. Hace poquito estaba escuchando de un hermano que compró un auto y lo estafaron. Ay, Señor, qué dolor. Pero debemos ser astutos como serpientes y mansos como paloma, dice el Señor. El Salmo 139, verso 3, el salmista dice, Señor, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Cuando yo leía una y otra vez este salmo, yo decía, qué hermoso esta declaración del salmista. Él le dice al Señor, todo mi andar te es conocido, aún mi reposo. Tú sabes mi andar. Él no le escondía nada a Dios. Amén de que usted y yo no le podemos esconder nada a Dios. Pero él en su oración le decía, Señor, tú conoces mi andar. La última escalera descendente es llegar y se sientan con los escarnecedores. Escarnecedor significa burlador. Los burladores siempre hacen mucho daño. La burla siempre se hace desde una herida de algo no reconciliado interiormente y hiere a las personas. Hace muchos años entendimos esto, entonces cada vez que se hacen juegos o algunas competencias, podríamos decirle aquí, con los niños, con los adultos, no permitimos que esos juegos sean competitivos. Porque el que es competitivo y pierde, está así a un paso de la burla. Y la burla hiere, y acá no estamos para herir gente, acá estamos para sanarla. El burlador siempre expresa desde sus heridas internas. El salmista nos invita a no ir atrás de ellos y no caminar con ellos. ¿Por qué? Porque el fin del hombre malo siempre va a ser lo que la Biblia declara. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3:13.
Segunda de Timoteo 3:13. Ah, ¿no hay internet? ¿Usted en su teléfono lo puede leer en su Biblia de mano? Bueno, miren lo que dice. Mas los malos hombres, escuche, este es el final, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Por qué no debemos caminar con ellos? Porque irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Cuando yo analizaba este versículo me acordaba de una cosa que dijo el apóstol Juan Balistreri aquí en el Congreso. Dice que nuestra vida es el resultado de nuestras reuniones. Es lo mismo que decir, dime con quién anda y te diré quién eres. Nuestra vida es el resultado de con quién andamos. Dice la Biblia que Jesús era amigo de publicanos y pecadores, pero no se amoldaba a ellos, sino que estaba con ellos para llevarlos al reino, para llevarlos al arrepentimiento. Entonces, bienaventurado el hombre y la mujer que no anduvo ni anda en estas acciones de vida, sino que ha decidido apartarse para Dios. Eso es ser santo, apartado para Dios. No nos apartamos de los hombres, no nos apartamos de los impíos, nos apartamos de sus malas acciones, de su mala forma de vivir. Amén. El verso 2. Aquí comienza a expresar lo que sí debe hacer el hombre justo. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo llegamos a esa plenitud que estaba hablando en un momento? ¿Cómo llegamos a esa satisfacción en Dios? A través de la meditación de la palabra. Día y noche, dice acá. ¿Saben qué? En el mundo y en las congregaciones existen dos tipos de personas. Aquellas que viven bajo la palabra de Dios, confiando en la obra redentora de Cristo, y aquellos que viven bajo sus propios principios, bajo su propia sabiduría, confiando en sus fuerzas, en sus propias opiniones y alejados del consejo divino. Dice la Biblia que uno será bendito y el otro será para perdición. ¿Cómo llegar a este deleite? Un poco de esto compartí con los muchachos esta mañana. ¿Cómo llegar a este deleite de la palabra del Señor? El de desear saborearla, el de desear de pasar tiempo con la palabra, ¿no? Yo le decía a la muchacha esta mañana, si yo le pongo acá una parrilla con el mejor asado del mundo, cocinado a punto, ustedes van a sentir el olor, van a sentir el ruido y van a desear comérselo. Y si mañana hago lo mismo, ustedes van a desear lo mismo. Y si lo hago de acá a 3 días, era un ejemplo nada más, ¿no? Y ustedes van a desear comerlo también. ¿Cómo despertar ese hambre por la palabra de Dios? ¿Cómo hacer de que sea un deleite el estudiar la palabra y no sea una carga como muchas veces nos sucede? Quiero aclararles que este salmo no lo escribió ningún vago, ¿eh? No lo escribió una persona que estaba todo el día al cohete, por eso tenía la oportunidad de meditar en la palabra día y noche. Yo quiero aclararle que este salmo lo escribió un rey, un hombre ocupado de administrar un reino, pero era un hombre conforme al corazón de Dios y un hombre temeroso de Dios. Por eso es que cuando vos entras en esta dinámica de querer conocer a Dios, no te queda otra de no comenzar a conocerlo a través de la palabra de Dios. No te queda otra que hacer a un lado las excusas y hacer todo el tiempo necesario para poder hacerlo diariamente. Y no le estoy hablando desde una perspectiva de que ya lo he superado, sino que si yo lo declaro en mi corazón que es importante, voy a buscar el momento de hacerlo.
mientras no sea importante para mí, no lo voy a considerar en mi vida. Pero queremos el deleite, queremos ser bienaventurados, queremos esa plenitud, pero hay un camino para transitar y tenemos que decidirlo nosotros. ¿Saben qué? La palabra de Dios tiene esa capacidad de derribar argumentos y llevarnos a la fe, a incrementar nuestra fe en el Señor. Si yo le preguntara hoy a usted, que me diera cuál es su versículo que le cambió la vida, cuáles son esos versículos que usted lo leyó y dijo, wow, su mente fue renovada, ¿qué encontraría yo en usted? ¿Qué encontraría en mí? ¿Un versículo? ¿2? ¿Encontraría 20? ¿Encontraría 100? ¿Cuál es nuestro depósito de la palabra de Dios para poder llegar a esa plenitud? ¿Cuál es nuestro depósito de la palabra de Dios para conocerlo a Dios? ¿Cuál es nuestro depósito para que cuando lleguen los vientos, llegue la tormenta, saber qué hacer? Me lo pregunto y se lo pregunto, dice un famoso predicador. Yo lo alentaba a los muchachos esta mañana porque el tema que yo prediqué entre ellos esta mañana era conociendo a Dios a través de la Escritura. Y yo los animaba y les animo a ustedes que si a usted le cuesta leer la palabra de Dios y estudiarla, comience con el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es una fuente inagotable de sabiduría. El libro de Proverbios tiene la capacidad. Si usted tiene un corazón sincero para con Dios, un deseo de conocerlo, de saber de Él, lo va a cautivar este libro, lo va a cautivar y luego va a poder entender el resto de los libros. ¿Saben qué? Muchas personas han abandonado la fe, no encuentran su lugar dentro de las congregaciones porque aún no han conocido a Dios. Su conocimiento de Dios es muy superficial. El conocimiento que ellos tienen de Dios es como un Dios que da, pero llega el momento de dar a Dios y es en el momento donde hacen agua. Pero ese dar está en las profundidades, no está en la superficie. Dice, bienaventurado el hombre que encuentra la delicia en la palabra de Dios y medita en ella día y noche. El conocer a Dios a través de la palabra nos va a llevar a 2 estadios de madurez. Uno de ellos es a un temor reverente de Dios. Vos a medida que estudié la palabra y conocés el corazón de Dios, tenés temor reverente de Él. Y lo segundo, lo amás más, porque también entendés su amor. Entendés cómo Él se dio para que nosotros llegásemos a Él. Pero todo eso está encerrado en su palabra, en esos tiempos de oración con Él, en esos tiempos de intimidad con Él. Siempre digo que el que no escudriña la palabra está destinado a ser un niño espiritual, sin conocer y sin tener respuestas a muchos misterios, a muchos interrogantes que nos toca vivir. Dice el salmista en el Salmo 73, si no recuerdo bien, sí, en el Salmo 73, que él se había puesto envidioso de los impíos, se había puesto envidioso de aquellos que prosperaban, de los malos. Dice, estos son malos y prosperan más que yo. Tenía ese sentimiento, él, como a lo mejor a usted le habrá pasado, igual que a mí, muchas veces ver que los impíos progresan y uno a veces está estancado. Dice, pero eso fue hasta que entrando en el santuario del Señor, hasta que entrando en intimidad, entendí el fin de ellos. Entendí el fin de ellos. Y al final del capítulo 73 dice, mas para mí conocerte a ti ha sido el bien, dice el salmista. Yo lo leí y tenía ganas de llorar. A veces tan cabeza dura que somos con el Señor, tan duros que somos para criticar al Señor. Pero Él en su paciencia, cuando lo buscamos, cuando nos metemos en su santuario, nos hace entender. Entonces podemos decir, pero el conocerte, pero el salir al encuentro en nuestra vida ha sido el bien para mí.
Y no solo para mí, para mi familia y para las generaciones que vienen. Amén. Hay un versículo que es clave y que todos ustedes y yo tenemos que entenderlo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Anótelo si quiere, pero yo se lo digo. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida. Recuerden que estamos hablando de administrar una vida. Todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad, ya nos han sido dadas por el conocimiento de aquel que nos llamó. Todas las cosas que usted necesita saber para administrar esta vida, ya ha sido dada por el conocimiento de aquel que nos llamó. O sea, mientras más yo conozco a Dios, más sabré qué tengo que hacer para vivir esta vida, para administrar esta vida que se nos ha dado. El apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que crezcáis para salvación. El llamamiento de Dios a nuestras vidas no es solamente para ser salvos, es para que crezcamos en esa salvación. Colosenses capítulo 3, verso 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Esas reservas que le hablé hace un rato tienen que ser abundantes en nosotros para poder enfrentar las situaciones difíciles. Por último, el versículo 3. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál será el resultado de un hombre, de una mujer que medita y se deleita en la palabra de Dios? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo quiero que usted tenga en cuenta el verbo con que comienza este versículo. Dice, será. No habla de un tal vez. Dice que aquel que se deleita en la palabra va a hacer esto. Será, dice. No pone en duda. Por eso es que hoy cantábamos y comencé orando sobre eso, que Dios nos sacó de tierras desiertas e improductivas y nos puso en lugares para dar frutos para Él. Fue su gracia quien nos plantó junto a corrientes de aguas, que en el nuevo pacto estas corrientes de agua es el Espíritu Santo que está en nuestro interior. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Varones y mujeres, para que tus hojas estén siempre verdes, necesitamos estar nutridos correctamente con la palabra de Dios. A veces utilizamos manuales en los discipulados, a veces compramos libros cristianos, a veces leemos literatura, escuchamos prédica y todo eso está bien, pero la fuente de todo eso tiene que ser la palabra de Dios. La fuente de todo ese cimiento tiene que ser la palabra de Dios para no permitir que nuestras raíces se sequen. El apóstol Pablo en el libro de Efesios dice, arraigados y cimentados en el Señor. Ese árbol que aquí muestra el versículo dice que está junto a corrientes de aguas. Lo que es el agua para el árbol es la palabra de Dios para nosotros, ese nutriente que necesitamos para estar fuertes. Jesús dijo, alejaos de mí, nada podéis hacer. Pero me llama la atención, a mitad del versículo dice que ese árbol junto a corrientes de aguas da fruto a su tiempo. ¿Qué significa esto? Dar fruto a su tiempo. ¿Cuántas veces usted y yo habremos escuchado esta expresión? Si me dieran la oportunidad de volver a hacerlo, lo haría de otra forma. Si tuviera otra vida, lo haría de otra forma. Y es porque evidentemente en algunos frutos que hemos dado no hemos sido certeros y lo hemos dado fuera de tiempo.
Un fruto a su tiempo quiere decir dar un fruto certero, exacto, sin lugar a equivocaciones. Y cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos su voluntad, y cuando obedecemos a su voluntad, los resultados van a ser certeros y van a ser exactos. Las veces que usted y yo nos equivocamos es porque actuamos bajo nuestra sabiduría y no bajo una dependencia de Dios. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que seamos certeros, que demos fruto a su tiempo, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo bajo el sol. Yo por ahí me encuentro con personas ancianas que no tienen vivienda propia. Ese fruto lo tendrían que haber tenido a los 30, a los 40 años. No fueron certeros en el fruto. Me encuentro con personas ancianas sin jubilación. ¿Por qué? Porque el tiempo de sembrar se les pasó, no lo tuvieron en cuenta. Creyeron que iban a ser eternamente jóvenes y que no iban a llevar a un tiempo en que no podían trabajar y que sus fuerzas no eran las mismas. El hombre que se deleita en la palabra de Dios adquiere sabiduría para vivir sabiamente y para poder llegar a término y no arrepentirse de la forma que llevó adelante su vida. Por último, dice, todo lo que hace prosperará. Lo dije hace un rato, el conocer a Dios nos lleva a conocer su voluntad y al obedecer a su voluntad nos lleva a una prosperidad. Pero yo quiero recalcarle que esa prosperidad no se mide en términos temporales, se mide en términos espirituales. Jesús dijo, hagan tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. De esa prosperidad te estoy hablando, de una prosperidad integral. El apóstol Juan le dijo a su discípulo Gallo, le dijo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Esa es la prosperidad que está hablando el Salmo y esa es la prosperidad que tenemos que buscar. Una prosperidad que nos lleva a la eternidad, una satisfacción y un complemento en nuestra vida que nos hace buscar y poner nuestra mirada en las cosas del cielo. Para ir cerrando, hermanos, se nos ha dado una vida biológica para administrar. Quisiera preguntarte cómo la estás administrando. El Señor dejó en su palabra un manual de vida, un manual de administración, podríamos decir. ¿Cuánto conocemos de ese manual? ¿Cuánto conocemos del dador de la vida, de su soberanía sobre nuestras vidas? Este salmo lo podríamos dividir en tres partes: los justos, los impíos y el final de cada uno de ellos. En los últimos versículos el salmista contrasta la vida del justo y del impío, y a uno lo compara como un árbol, al otro lo compara como un tálamo. Uno da frutos, da vida, y el otro está muerto. Me encanta la palabra de Dios porque siempre el Señor nos da esa opción de elegir. En el libro de Deuteronomio dice, yo he puesto delante de ti la maldición y la bendición. He puesto la vida y la muerte delante de ti. Escoge tú, dice la palabra. Y también dice, te aconsejo, elige la vida. ¿Quieren la vida? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Invito a los músicos que pasen. ¿Saben qué? Podríamos concluir aquí este mensaje. Pero hoy tenemos un plus sobre este mensaje. Porque usted y yo hemos recibido una revelación del nuevo pacto. En el nuevo pacto dice la Biblia que a través de la resurrección de Jesucristo, su vida ha sido impartida en nosotros. Entonces ya no solo se trata de una vida biológica,
Se trata de una vida que mora dentro nuestro. Y esa prosperidad, esa plenitud de la cual hablábamos y hablaba el salmista, hoy en el nuevo pacto, es una plenitud de una nueva naturaleza, la cual usted y yo tenemos que gestionar para que esa naturaleza vaya creciendo en nosotros. Ya no se trata de adquirir hábitos para ser mejor cristiano y ser personas. Ahora se trata de atravesar la cruz, de morir a nosotros, para que esa naturaleza crezca en cada uno de nosotros. Si no hubiéramos recibido la iluminación del nuevo pacto, el Salmo 1 quedaría ahí nomás. Pero dice la Biblia que todo el Antiguo Testamento y varias escrituras del Antiguo Testamento son sombra y figura de lo que ha de venir. Usted y yo estamos disfrutando de lo que ya vino, que es Cristo impartido en cada uno de nosotros. En el nuevo pacto, estando ya presente Cristo, ha subido la vara de esa vida. Porque hemos sido llevados desde la resurrección a ser participantes de una nueva naturaleza. Hoy en el nuevo pacto la vida de Cristo está en nosotros y es esperanza de gloria para cada uno de nosotros, como lo dice el libro de Efesios. La administración de esta vida la podemos gestionar porque hay una vida indestructible en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo edificamos esa vida de Cristo en nosotros? En los tiempos de intimidad. En los tiempos de intimidad morimos para que esa verdad crezca en nosotros. El autor de Hebreos dice que hemos sido llamados, somos partes de un llamado celestial, llamados no solamente a ser salvos, sino también a manifestar una vida aquí en la tierra. Y cuando usted y yo manifestamos esa vida aquí en la tierra, se cumplen las palabras de Jesús. Jesús dijo: si mi nombre fuere levantado, a todos atraeré a mí. Cuando usted y yo manifestamos a Cristo, la gente desea tener lo que nosotros tenemos. Entonces ellos solos son atraídos al Cristo que portamos. ¿Puedes ponerte de pie en esta noche? De esto se trata la vida. Se trata de darlo a conocer a Él. Se trata de poner su nombre en alto, en todo lugar, todo momento y toda circunstancia que nos toque vivir. Esta vida ya no se trata de nosotros porque se la entregamos a Él. Y la administración de nuestra vida tiene que ver con un propósito eterno, con una asignación dada. Pero para eso necesitamos entenderlo a Él. Recuerdo el apóstol Calviño en el Congreso dice: no podemos enviar a alguien que no conozca en nombre de quién vas. No podemos salir a la calle a dar a conocer a un Dios que todavía nosotros no lo conocemos. Por eso qué importante que usted y yo tomemos ese deleite, ese hábito diario de deleitarnos en la palabra, de conocerlo a Él, de conocerlo en profundidad. No solamente ahora ya para las tormentas que podamos atravesar nosotros, sino también para darlo a conocer a Él cuando otros estén sufriendo. Hoy pensaba, yo como pastor a veces tengo que ayudar a la gente y dar respuestas a algunas preguntas que hacen, ¿no? Pero usted no está mucho más lejos que yo. Usted a veces va a tener que enfrentar situaciones con un hijo, con un familiar, con unas personas, y usted va a tener que tener una respuesta para ellos. Y esa respuesta va a salir del depósito que usted tiene usted allá. Esa respuesta va a salir de la vida que usted porta. Pero cuánto de relevante esa vida es en usted primero para poder ayudar a otros. Cuánto de abundante es esa palabra en nosotros para que podamos transmitirle vida al que no tiene esperanza. La semana pasada recibimos, Claudio, un mensaje de una persona que está en sus últimos días y decía: tengo miedo, pastora, ayúdeme.
¿Cómo ayudar a alguien cuando nuestros depósitos están vacíos? Es injusto. Es injusto, como dijo el apóstol Caviño, que siendo sal y luz, no salemos y no demos luz. Es injusto que nosotros, teniendo un manual de vida, no ayudemos a otros a vivir. Es injusto que, sabiendo y teniendo un conocimiento pleno de la justicia de Dios, no vivamos en justicia. Pero ¿para qué? Para eso estamos acá, para ser ministrados a través de la palabra del Señor. Y nunca la palabra viene para condenarte, viene para exhortarte, para alentarte, para encaminarte, para llevarte a dar frutos de justicia para Él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido predicada en esta noche, Señor. Señor, entendemos que hemos recibido de ti, el dador de la vida, hemos recibido una vida, Padre. Ayúdanos a administrarla sabiamente, Padre. Ayúdanos cada día a vivir dignamente como tú te lo mereces, Señor. Ayúdanos también a transmitir esa vida a los demás, Padre Santo. A poder brillar en la oscuridad, Señor. A poder vivir en justicia para que tu reino sea expandido, Padre Santo. Aléjanos, Señor, de los malos consejos. Aléjanos de los caminos perversos, Señor. Aléjanos de los burladores, de todos aquellos que no edifican nuestras vidas, Señor. Y despierta en nosotros el querer como el hacer, Señor, para buscar de ti y de tu palabra, Señor. Para formar ese deleite en nosotros y poder llegar a la plenitud deseada, Señor. Papá, nos presentamos en esta noche delante de ti, tal cual somos, con nuestra fortaleza, con nuestras virtudes, Señor. Pero confiando en la obra del Espíritu Santo, que en esas debilidades tú te fortaleces en cada uno de nosotros, Señor. Señor, necesitamos que cada día los ojos del entendimiento sean abiertos y conocerte más, para honrarte más, para amarte más, porque tu palabra es una fuente inagotable de sabiduría. Y todos los que estamos aquí necesitamos esa sabiduría para administrar la vida que tú nos has prestado, Señor, para afectar a nuestro entorno y para afectar a las generaciones venideras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor por unos segundos. Y permítale un ratito más que el Espíritu Santo siga ministrándole a su corazón. Que el Espíritu Santo los lleve a toda verdad. Que tengamos una comprensión total de su gracia sobre nuestras vidas. Saber que tú estás en mí. Saber que yo estoy en ti. Saber que tú estás en mí. Saber que yo estoy en ti. Saber que tú estás en mí. Saber que yo estoy en ti. Saber que tú estás en mí. Saber que yo estoy en ti.